Shalom, shalom. Vamos a continuar en esta porción del libro de Josué, capítulo 1. Vamos a ver desde el verso 9. Habíamos visto ya desde el verso 1 al 8. Ahora vamos a ver qué dice en esta porción en este día. Recuerde que estamos viendo el capítulo 1, donde se nos habla de los preparativos para la conquista de la tierra prometida. Hoy el Padre también nos habla a nosotros, ¿verdad? Un tiempo de preparación, ¿verdad? Eso es lo que el Padre nos está diciendo. Tenemos una palabra, una promesa que el Padre nos ha hecho y necesitamos conquistarla, necesitamos llegar hasta allá, ver el cumplimiento de esa promesa. Pero para eso tenemos que prepararnos. De esto trata esta porción, ¿verdad? De la preparación para la conquista. Hay cosas que el Padre lo hace. Primero, ya nos ha dado su promesa, tenemos su palabra, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos accionar algo. Tenemos que movernos, levantarnos, ejecutar, hacer, pasar, cruzar, tomar, poseer. Hay cosas que el Padre no lo va a hacer por nosotros. Eso nos compete a cada uno. Usted y yo sabemos qué es lo que el Padre nos ha prometido y qué es lo que nuestros ojos quieren ver, ¿verdad? Como cumplimiento de esa promesa. Veamos el verso 9. Bueno, ante todo recordemos que habíamos hablado de que todo está condicionado a la obediencia de la Torá, ¿verdad? Tal como se nos dice en Josué 1, capítulo 1, versos 7 y 8. Porque se nos hizo creer que simplemente era esfuérzate y sé valiente y cruza y ya está. No, todo está condicionado a la obediencia a la Torá, como nos dice el verso 7 y 8 de Josué 1. Veamos el verso 9. Y le dice el Todopoderoso a Josué: ¿acaso no te mando que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, le estaba diciendo: te ordeno que te esfuerces y seas valiente. No temas, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. En este caminar como creyente, en obediencia a la Torá, vamos a encontrarnos con muchas cosas en el camino. Quizás van a provocarte miedo, quizás vas a querer desistir, vas a querer quedarte allí a medio camino. Pero el Padre siempre llega a advertirnos y nos dice: te estoy mandando, te estoy dando una orden, que te esfuerces. Es algo que tú debes de hacerlo. Esfuérzate, tú sí puedes. Si yo te entregué una tarea, una asignación, es porque tú lo puedes hacer. Recuerde que el Padre no nos va a dar una carga más allá de la que usted y yo no podamos llevar. Él nos va a entregar algo que podamos soportar. Y le dice: seas valiente. En el camino quizás te vayas a encontrar con circunstancias, con situaciones que te intimiden, que te den miedo, que ya no quieras avanzar, pero que en ese momento la palabra del Todopoderoso, del Shaddai, llegue a tu vida a recordarte que fuiste llamado como una generación de conquista, que fuiste llamado para conquistar. Ser un conquistador, no ser conquistado, no ser un derrotado. Eres esa generación de conquista. Así es que hoy levántate, esfuérzate y sé valiente. Tú sí puedes, porque el Padre habló de ti y por eso te escogió y estás en este caminar. No le des cabida al que no puedes, a ese pensamiento que te dice que ya no puedes más. Lo más importante es que hay una promesa, que el Todopoderoso está con nosotros, con aquellos que estamos en obediencia. Dice: estaré contigo donde quiera que vayas.
Cuando Josué escucha esta palabra, tremendo, Josué se llena de valentía. Josué toma fuerzas y Josué se levanta. Recuerde que había muerto Moisés. Quizás estaba triste, quizás estaba decaído, desanimado, porque ya no tenía a su mentor, a su líder, ¿verdad? A su lado. Pero era un nuevo tiempo, una nueva temporada, una temporada para conquistar lo que el Padre había hablado de esa tierra prometida. Llegará a nuestras vidas lo mismo, que se cierran ciclos y es necesario que no te quedes llorando, que no te quedes allí mirando el acontecimiento pasado. Es necesario que avances. Hay una nueva temporada, un nuevo ciclo para tu vida, esa tierra que conquistar, ¿verdad? Sí, aquí habla de una muerte de Moisés, pero yo quiero decirte en este momento algo. Quizás no vas a ver una muerte física de alguien. Quizás es el tiempo de separarte de personas. Quizás es el tiempo de tomar ese avance para tu tierra prometida. No es tiempo de llorar, es tiempo de avanzar por las promesas que el Padre te ha entregado. Por ti y por los tuyos. Recuerda eso siempre. Es por ti y por los tuyos, por los que el Padre ha puesto, a los que tú vas a liderar, a los que tú vas a llevar. Porque recuerda que la instrucción de Josué fue, vas a cruzar tú, la instrucción que el Padre le dio a Josué fue, vas a cruzar tú y todos los que están aquí. Sí, no era solamente para él. Le dijo, levántate, porque tú y todo este pueblo van a cruzar el Jordán, van a ir a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hoy tú eres un líder, hoy tú eres la persona que ha escogido para que otros vayan detrás de ti. Pero tú tienes que empezar, tú tienes que levantarte para dar ese salto, para hacer ese cruce, para cruzar con los demás. Si el Padre te escogió, tienes que obedecer. Deja a un lado los apegos, los sentimentalismos. Quizás Josué lloraba por Moisés, aquel que había estado siempre allí como su mentor, como su líder, ¿verdad? Pero era tiempo de conquista, un nuevo ciclo. Y cuando Josué escucha estas palabras, ¿verdad? Imagínese el Todopoderoso diciéndole, Josué, no más, ya no llores más, te estoy ordenando, esfuérzate y sé valiente, ya no más desmayos, ya no más que ya no avanzas, yo estoy contigo. Moisés ya no está, pero yo estoy. Porque muchos dicen, ay, pero ¿y ahora qué va a pasar? Ya no está la persona que me guiaba, pero ¿y ahora qué va a estar? Hablando en la parte espiritual. Y si es en la parte natural, igual. Recuerda algo, no estás solo, no estás sola. El Todopoderoso está contigo. Y eso es lo más importante, que Él esté con nosotros. ¿De qué sirve que estés rodeado de muchas personas si el Todopoderoso no está allí? Lo más importante es que el Todopoderoso esté con nosotros. Cuando Josué escucha esto, dice que Josué se levanta y empieza a dar órdenes. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque ahora él estaba al frente, él era el líder. Y empieza a dar órdenes y dice, mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasen por en medio del campamento y manden al pueblo diciendo, preparen comida, porque dentro de 3 días pasarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que Yahvé su Elohei les da en posesión. Aquí hay algo importante. Habíamos estado mirando también en la porción anterior, ¿verdad? Que en el reino nosotros conocemos de autoridad delegada, que en el reino conocemos de principios de autoridad, en el reino no hay desorden. Aquí Josué era el líder porque ya no estaba Moisés y el Padre Celestial le hablaba ahora a Josué. La instrucción fue directa a Josué y ahora sí, Josué se levanta como líder, ¿verdad? Como la cabeza de la conquista en ese lugar y comienza a dar órdenes a los oficiales del pueblo, ¿verdad? Y les dice a él, les da órdenes y a su vez estos oficiales iban a mandar al pueblo.
iban a dar iban a dar la instrucción al pueblo. Miren qué importante. La cabeza de guerra, la cabeza de conquista. Josué daba instrucciones a los oficiales al pueblo, ¿verdad? Qué hermoso. Es así como se trabaja en el reino, con principios de autoridad, conociendo autoridad delegada. Y dice el verso 12, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, tremendo, ¿a quién habla Josué? A las tribus guerreras, a las tribus que iban a pasar al frente. Y miren lo que les dice, aquí le hablaba a las tribus de Rubén y de Gad, ¿verdad? Y a la de Manasés, a la media tribu de Manasés, y les dice, acuérdense de la palabra que Moisés, siervo de Yahvé, les mandó diciendo, Yahvé su Elohei les ha dado descanso y les ha dado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y sus ganados quedarán en la tierra que Moisés les ha dado a este lado del Jordán. Mas ustedes, todos los valientes y fuertes, pasarán armados delante de sus hermanos y les ayudarán. Qué hermoso lo que vemos acá. ¿Quiénes iban a pasar primero, verdad? ¿Quiénes iban a avanzar? Aquí Josué primero les hace ver algo importante. Acuérdense de lo que dijo Moisés. Yo no les estoy inventando nada, no es lo que a mí me parece, es lo que escrito está. Eso es lo que da autoridad, lo que escrito está, no lo que sale de mi alma, no lo que a mí me parece. No, yo declaro, yo decreto, yo establezco. Eso no sirve. Como se nos enseñó muchas veces, vamos a tomar posesión de esta tierra y yo declaro, yo decreto, yo establezco. Mentiras del diablo. Eso no sirve. Lo que te da autoridad en el reino es vivir conforme a la Torá, obedeciendo Torá, cumpliendo los mandatos, los preceptos, los estatutos que el Padre nos ha dejado. Aquí Moisés les dice, acuérdense, ¿verdad? Lo que les ha dicho Moisés, ¿sí? Y acuérdense también que les ha hablado, que ya les ha dado descanso. Y les da una instrucción. Sus mujeres, sus niños y sus ganados se van a quedar de este lado, a este lado del Jordán. Pero ustedes, los valientes, los fuertes, eso le dice, todos los valientes, todos los fuertes, hombres fuertes, ¿verdad? Porque estaban armados, ustedes pasarán armados delante de sus hermanos y los van a ayudar. De eso se trata el reino, de ayudarnos los unos a los otros. Esto no es con envidia. Esto no es porque a mí me entregó el Padre esto y yo lo tengo todo. No, nos necesitamos los unos a los otros. Aquí habían 3 tribus, Gad, Rubén y Manasés, que iban a pasar armados delante de los hermanos, como dice acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos eran hombres valientes, eran hombres de guerra, eran hombres fuertes, eran hombres que sabían usar bien sus armas. Cada uno ocupa una posición dentro del reino. No todos hacemos lo mismo. No todos estamos para hacer de todo lo que se nos parezca. A cada uno el Padre nos ha colocado en un sitio, en un lugar dentro del cuerpo de Mashiach, desde donde desde allí nosotros operamos, ¿verdad? A veces queremos hacer de todo. A veces queremos hacer todo porque creemos que estamos capacitados para todo. Recuerde que sí, todos tenemos que conocer Torá y enseñar Torá, pero a cada uno el Padre nos ha colocado en la posición correcta donde debemos de estar. No todos están en la misma posición. Miremos aquí en esta porción, las mujeres, los niños, ¿verdad? ¿Dónde iban a quedarse? Del otro lado, ¿verdad? Podríamos llamar, eran los más débiles, los que necesitaban mayor cuidado. Y no porque las mujeres sean débiles como tal, no, sino porque
porque allí habían varones valientes, fuertes, armados, que iban a cruzar al otro lado. Dice que las mujeres, los niños y el ganado se iban a quedar al otro lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mujeres cuidaban a los niños. Ellos no iban a ir a la guerra. ¿Cómo iban a ir mujeres con bebés a la guerra? No podían ir a una batalla. Les dijeron, se quedan del otro lado. Asimismo, ¿verdad? Niños espirituales muchas veces quieren estar ocupando una posición de guerra. Eso no es así. Muchos quieren estar en el lugar a donde el Padre nos los ha colocado. Allí no va a funcionar, ¿verdad? ¿Qué tal a un niño colocándole en un lugar de batalla con un arma? No va a saber usar el arma, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo podríamos llamarlo en este tiempo? Un niño espiritual, alguien que no conoce Torá, alguien que aún ni siquiera entiende Torá, no la obedece. Querer enviarlo a una batalla, querer enviarlo a la guerra, no va a poder. Entonces, no podemos enviar a la guerra, a la batalla, a quien aún no está preparado, a quien aún todavía no ha sido capacitado. Entonces, veamos qué dice el verso 15. Hasta tanto que Yahvé haya dado el reposo a sus hermanos como a ustedes y que ellos también posean la tierra que Yahvé su Elohei les da, y después volverán ustedes a la tierra de su herencia, la cual Moisés, siervo de Yahvé, les ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entras en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Aquí vemos, ¿verdad? Lo que respondieron estos varones de la tribu de Rubén, de Gad y de Manasés. Ellos no dijeron, no, nosotros a ti no te vamos a obedecer, nosotros solo éramos que obedecíamos a Moisés, contigo no vamos a avanzar ni vamos a hacer nada, porque al que obedecíamos era Moisés. No, aquí ellos toman la instrucción que les da Josué y les dice, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, ¿verdad? E iremos a donde quiera que tú nos mandes. Ese es el corazón enseñable de alguien que conoce, reconoce autoridad, ¿verdad? Y obedece a la autoridad. Hoy muchos no tienen autoridad porque no se sujetan a la autoridad. No saben o no quieren entender que para que se nos delegue autoridad en el reino, tenemos que sujetarnos a la autoridad que el Padre te ha colocado. Tú no puedes ir a pelear a una batalla, no puedes ir a una guerra si tú no te sujetas a la persona que el Padre ha puesto como cabeza para la conquista, como cabeza de esa batalla. En el reino no es así. Si no recuerde, ¿qué le dijo Centurión a Yeshua? ¿Verdad? Yo sé y yo conozco autoridad, porque también soy un hombre que estoy bajo autoridad. Esa es la mentalidad del reino. Muchos pretenden ganar batallas, estar al frente de batallas y no saben lo que es sujetarse a una cabeza, ¿verdad? De batalla, de guerra, de conquista. El Padre siempre colocará a alguien que vaya al frente. Josué era la cabeza de esa conquista, ¿verdad? La unción de aquel que el Padre ha colocado es la que va adelante, es el que abre brecha, ¿verdad? En el mundo espiritual se abre una brecha para que pasen los demás. Allí empieza una actividad espiritual, ¿verdad? Eso es lo que va a ayudar en el campamento del enemigo, el que te sujetes a autoridad. Si el Padre dijo que lo entregaría, esa tierra sí, pero debemos activar esa palabra, ir, tomar, poseer, pero todo en un orden direccionado,
hay algo importante. Josué, ¿verdad? Sacerdote, profeta, trae dirección, pero el hombre va a ejecutar la acción. Hay que poner por obra primero la Torá, ¿verdad? Lo que el Padre habla y también lo que el Padre da instrucción a través de la persona que te coloca a tu lado o la que está al frente. Entonces, ¿qué más dicen ellos? Verso 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Yahvé tu Elohei esté contigo, como estuvo con Moisés. Estos varones de guerra, fuertes, armados, valientes, le dijeron a Josué, te vamos a obedecer, tal como obedecimos a Moisés. Ellos no se rebelaron, porque ya no estaba Moisés. Ellos siguieron obedeciendo esa autoridad que ya estaba sobre Josué. Y le dicen solamente que Yahvé tu Elohei esté contigo como estuvo con Moisés. Y ya había la garantía de nuestro Padre que le dijo, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Eso dice en el 1:5. Entonces, mire qué importante es la presencia, el respaldo de nuestro Padre. Sin respaldo del Padre, ¿a qué va a ir a una batalla? Josué estaba haciendo esto porque sabía lo que el Padre le había hablado y caminaba en obediencia. Y también ellos dijeron, cualquiera que fuere rebelde a tu mandato y no obedeciere a tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Ellos estaban diciendo, todo hombre que se rebelare contra tus órdenes y no escuchare tus palabras, conforme todo lo que tú les mandes, ese será muerto. ¿Qué nos dice esto? Si hay rebelión, ese va a morir. Hoy no es una muerte literal. La rebelión trae muerte. Y si no, lea qué dice la Torá. La rebelión trae muerte. Por eso ellos estaban diciendo, ¿verdad? Aquel que no obedezca será muerto. ¿Por qué? Porque Josué estaba dando instrucciones que el Padre ya había entregado. Y ellos también le alentaron y le dijeron, esfuérzate y sé valiente. Lo que el Padre hoy te dice también a ti, esfuérzate y sé valiente. Tú eres esa generación de conquista. Tú eres esa generación para tomar lo que el Padre ha entregado. Pero recuerda que el sacerdote de guerra, que el ministro de guerra, que el profeta de guerra necesita santidad, necesita obediencia. Si no hay santidad, va a haber muerte. Y la santidad también tiene que ver con obediencia, ¿verdad? Obediencia lava caos. Un sacerdote es el que se pone al frente, el profeta, ¿verdad? El que está allí al frente ministrando. No hay inicio de conquista, ¿verdad? Si no hacemos todo conforme se nos ha enseñado, se nos ha direccionado en la Escritura. No creamos que solo esto es de gritar, yo tomo, yo poseo, yo conquisto. No, se trata de obediencia. Sin obediencia no hay tierra prometida. Sin obediencia no hay conquista. Shalom, shalom.